ver la unidad 9, donde vamos a estudiar la aducción del agua. Recuérdense que aducción y conductora es lo mismo, ¿está bien? El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes dominen todos los conceptos básicos sobre las tuberías de aducción o conductoras que se colocan en los sistemas de distribución. Aquí no vamos a hacer mucho énfasis en cálculos porque estos son tuberías que trabajan a presión y que lógicamente en la hidráulica ustedes les enseñaron a calcular pérdidas de carga y todo lo relacionado con las tuberías con flujo a presión. Entonces, vamos a ver qué se define como aducción. Se define como aducción al sistema encargado de la conducción o el transporte del agua desde la obra de toma hasta la red, ya sea por medio de tuberías, túneles o canales. En la gran mayoría de los casos, que no es lo que es típico en Santa Cruz, porque en Santa Cruz la fuente está debajo de la ciudad, nosotros vamos a tener que nuestra fuente se va a encontrar lejos de nuestra población. Cuando eso ocurre, entonces nosotros tenemos que construir un sistema de conducción que se le conoce con el nombre de aducción o conductor, que es el encargado de llevar el agua de la fuente hasta el núcleo poblacional donde va a ser consumida esa agua. Esa tubería, esa aducción puede ser a través de tuberías, como vemos aquí. Lógicamente va a ser la tubería de mayor diámetro dentro del sistema porque transporta la totalidad del agua. Puede ser a través de túneles, como es el caso de en Cochabamba, hay aducciones a través de túneles, o puede ser a través de canal. Ahora, a través de canal siempre hay que tapar el canal, hay que cerrar, porque si no, durante el trayecto, al estar en contacto con la atmósfera, se puede contaminar. O sea, las aducciones en principio tienen que ser cerradas o tapadas. ¿Para qué? Para evitar la contaminación durante su trayecto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nosotros estimamos el caudal para poder calcular ese diámetro, ese canal, ese túnel? Cuando el sistema incluya tanque de almacenamiento, supongamos que aquí yo tengo la fuente y que aquí voy a incluir un tanque de almacenamiento en la red. Entonces, en ese caso, el caudal de diseño de mi tubería de aducción va a ser igual al consumo máximo horario. Fíjense que no incluye todos los caudales que demanda la población, sino que solo se considera el consumo máximo máximo diario. ¿Por qué la norma dice eso? Porque si yo tengo que considerar, si yo voy a construir un tanque, voy a tener el agua en el tanque almacenada y de ahí voy a tener el resto que me hace falta para entregar a la red. Y con eso voy a ahorrar que estos diámetros no sean tan grandes. Y lógicamente voy a tener ahorros sustanciales de dinero. ¿Está bien? Entonces, cuando lo contrario no se cuenta con tanque de almacenamiento y de la aducción directamente se alimenta la red, ahí no queda otra que el caudal con que tenemos que diseñar la aducción es el caudal total de diseño que tiene que entregarse a la red. Y ahí entonces que viene la suma del consumo máximo horario, más el consumo comercial, industrial e institucional, más el de incendio, siempre y cuando la población sea mayor o igual
a 10.000 habitantes. ¿Está bien? Esto es lo que plantea la norma boliviana. ¿Está claro? Bien. No se olviden nunca que la aducción puede recorrer cientos de kilómetros. Y esos cientos de kilómetros son cientos de kilómetros de tubería. Por eso es que si usted va a colocar un tanque acá, aprovechamos la capacidad del tanque para que la aducción no venga con el total de caudal y no sea tan cara. En mi país yo les he comentado que el agua se lleva del occidente al oriente del país a través de una tubería de aducción y recorre casi 1.000 kilómetros o más de 1.000 kilómetros esa aducción, y es un tubo de 1.200 milímetros. Imagínense cuánta plata hay ahí para transportar agua de una zona a otra zona. Entonces, por eso es que la norma boliviana, en aras de lograr ahorro en estas instalaciones, si es que hay tanque, te dice no diseñe para total, diseña para máximo viable. Si no hay tanque y vas a entregar directo de la aducción, no hay vuelta. Hay que calcularla para el total de caudal que tengo que entregar a la red, porque ahí no tengo de dónde sacar. Hay asientos acá adelante, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la ubicación de la tubería de aducción. Cuando nosotros vamos a definir la ubicación de la tubería de aducción, debemos tener en cuenta los siguientes requisitos. En primer lugar, debemos contar con todos los planos topográficos del área de donde nosotros vamos a construir nuestro sistema de distribución. ¿Por qué? Porque el plano topográfico es el que nos va a permitir a nosotros decidir cuál va a ser el trazado que le vamos a dar a nuestra aducción. ¿Está bien? Entonces, ese es un requisito fundamental. En segundo lugar, por donde nosotros pensamos que va a pasar la aducción, tenemos que tener un estudio de suelo. ¿Por qué tenemos que tener un estudio de suelo? Porque, por ejemplo, si vamos a construir una aducción con material plástico, PVC o politubo, la aducción obligatoriamente tiene que estar enterrada, porque estos materiales no pueden quedar a la intemperie. Entonces, ¿qué tal que nosotros vengamos con una tubería de aducción de plástico y nos encontramos una zona con estratos rocosos? Entonces ya excavar ahí es terrible. Entonces, por eso es que es importante conocer el tipo de suelo que nosotros tenemos para decidir qué material nosotros vamos a colocar en nuestra aducción. Tenemos que tener conocimiento de la información geológica. Acá en Bolivia eso es clave. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que vamos a pasar una aducción por la ladera de una montaña, entonces nosotros tenemos que tener las características geológicas de esas montañas. Aquí en Bolivia, ¿cuántas veces no hemos visto que las carreteras que pasan por la ladera de la montaña, las piedras caen y obstruyen la carretera? Imagínense que nosotros pasemos una tubería de aducción por esa ladera de la montaña y caigan esas piedras, las van a destruir en un instante. Entonces, no debemos pasar nunca una aducción por terrenos inestables. ¿Por qué? Porque si no vamos a perder nuestra inversión. ¿Está bien? Debemos tener en cuenta el requerimiento de obras especiales, tales como puentes, canales, sifones, entre otros. Por eso es que es importante el plano topográfico. Porque en el plano topográfico, ¿qué tal que nosotros vengamos por acá con nuestra aducción y de buena primera nos encontramos un río?
entonces tenemos que atravesar nuestro río. Entonces ahí nosotros tendremos que prever, por decirle, un puente canal para pasar por encima con nuestra tubería. ¿Está claro? Ahora, si nosotros venimos con una cota por debajo del lecho del río, el nivel máximo de crecida, entonces vamos a tener que irnos por debajo con un sifón invertido. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque si pasamos a través del lecho por debajo del nivel máximo de crecida en el río, ese río puede arrastrar palos, palizadas y me puede golpear la tubería y chao, perdí la inversión. Entonces todo eso en el plano topográfico nosotros nos damos cuenta donde tenemos una depresión, donde tenemos una elevación, etc. Y por otro lado debemos tener en cuenta la propiedad del terreno. O sea, nunca podemos pasar una tubería de aducción por propiedad privada. O sea, siempre vamos a tener que buscar pasar la aducción por propiedad del Estado. Porque hoy puedes firmar un contrato con el dueño de la propiedad y te dice, está bien, ya pásala por ahí. Pero el día de mañana se enoja el tipo y dice, aquí no entra nadie a darle mantenimiento, ni a darle reparación, ni inspeccionar la tubería. Igual entonces perdiste toda esa inversión. ¿Está bien? Entonces nunca se debe pasar una tubería de aducción por propiedad privada. Bueno, vamos a ver qué requisitos nosotros debemos tener en cuenta en el trazado de una tubería de aducción. A la hora de seleccionar el trazado de la tubería de aducción se deben considerar los siguientes aspectos, factores. Primero, que la aducción sea cerrada o a presión. ¿Por qué a nosotros no nos conviene que nuestra tubería de aducción sea abierta? Ya lo dijimos, porque se contamina. Pero nosotros podemos tener una tubería y que no trabaje a presión. O sea, yo puedo tener esta otra condición. Para que podamos entender eso, porque eso es importante. Vamos a suponer que yo tengo que evacuar un caudal de 15 litros por segundo. Yo puedo tener una tubería de aducción que trabaje a presión, pero puedo tener una tubería de aducción para el mismo caudal que trabaje en conducciones libres. Y ahí me están diciendo, mi tubería de aducción debe ser cerrada y trabajar a presión. ¿Por qué? ¿Por qué debe trabajar a presión y no en conducción libre? Porque va a demandar más diámetro. Va a demandar más diámetro. Aquí se lo dibujé, si no lo ven, miren. Aquí está, ¿ves? Si yo trabajo flujo a presión, mi diámetro va a disminuir. Pero para lograr con el mismo caudal el flujo en conducción libre, mi diámetro va a aumentar. Y mientras mayor es el diámetro, más costosa es la aducción. ¿Está bien? El otro requisito es que el trazado de la línea sea lo más directo posible de la fuente a la distribución. O sea, ¿para qué me voy a ir por los catetos si me puedo ir por la hipotenusa? ¿Está claro? Siempre lo más recto posible, de manera que yo pueda, ¿qué cosa? Disminuir mi longitud de aducción y mis costos de ejecución. ¿Está bien? Bueno, tercero, que siempre los puntos altos de la aducción estén por debajo de la línea piezométrica más desfavorable, a fin de evitar zonas que se produzca depresión que representen un peligro para el aplastamiento de la tubería por el golpe de ariete o la posibilidad de ocurrencia de la cavitación. Señores, cuando yo tengo que pasar mi aducción por una montaña, una elevación,
supongamos que vengo aquí, aquí tengo mi elevación. Nunca mi tubería, vamos a suponer que esta es mi tubería, yo nunca mi tubería la voy a poner a una diferencia de nivel, de cota, que sea, siempre tiene que ser menor o igual a los 10,33 metros, que es la presión más desfavorable. Porque si yo la elevo a una altura mayor, entonces cuando se corte la energía, el agua que retrocede me va a provocar el golpe de ariete y me puede destruir la tubería. Y si es muy alta, en su interior, en esta zona de aquí, se puede formar ¿qué cosa? La cavitación. Entonces, para evitar eso, fíjense cuando viajen por las carreteras de Bolivia, porque aquí se ve mucho, fíjense que ustedes van a ver que la tubería va por la ladera de la montaña, pero no muy elevada. O sea, no hay mucha elevación. Siempre esa altura nunca es mayor a los 10,33 metros. Para evitar esos dos fenómenos dañinos que es la cavitación y el golpe de ariete. ¿Está bien? Bueno, evitar presiones excesivas que afecten la seguridad de la conducción. A diferencia de la tubería de la red, en donde son presiones, se someten al tubo prácticamente a la presión máxima que ellos son capaces de soportar, en la aducción siempre se toma la previsión de que la presión interna de trabajo de la tubería nunca supere el 80% de la capacidad de soportar presión esa tubería. Por ponerle un ejemplo, una tubería que es capaz de soportar 100 metros de columna de agua, nunca yo la voy a poner, cuando la tenga en la aducción, a trabajar a una presión mayor a 80 metros. ¿Está claro? Siempre la tubería nunca la voy a poner en una capacidad de soportar presión mayor al 80%. Por seguridad, porque como todo, puede venir una tubería fallada, de fábrica, te puede venir una tubería fallada y tú la sometes, por ejemplo, a la máxima capacidad de presión y se te puede reventar. Y un reventón en una tubería de aducción es que dejaste de darle agua a toda la población, porque ella es la que conduce el total del agua que se entrega a la población. ¿Se entendió eso, señor? Bien. Por otro lado, la línea debe evitar zonas con deslizamientos e inundaciones. O sea, siempre cuando yo voy a pasar una línea, vamos a suponer por la ladera de una montaña, yo tengo que verificar que esa montaña es estable, como esta, por ejemplo, es roca, es una montaña rocosa, entonces ahí yo no voy a correr riesgo de que se vaya a deslizar y me vaya a destruir la tubería de aducción. ¿Está bien? Evitar tramos de pendientes y contrapendientes, los cuales pueden causar bloqueo de aire en la línea. Hay veces que eso es imposible, pero si yo tengo un tramo en que vengo y de buenas a primeras tengo que subir y volver a bajar, o sea, pendiente, contrapendiente y pendiente, yo sé que en los puntos altos de la aducción siempre se van a acumular porciones de aire. El aire que ingrese al sistema de conducción se va a quedar ahí en los puntos altos. Si no lo puedo evitar, yo sé que en este punto, ¿qué debo colocar aquí? Una válvula ventosa. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque esto puede llegar a la red y entonces le va a pasar a los usuarios aire por los medidores. Cuando uno abre le sale aire, pero ese aire que pasó por el medidor
le marcó como si fuera agua. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Vamos a ver los tipos de aducción que nosotros podemos encontrar. Bueno, ya les habíamos mencionado de que nosotros podemos encontrar dos tipos de aducción. Aducción en conducciones libres o aducción con flujo a presión. Siempre es conveniente que nuestra aducción siempre trabaje con flujo a presión, porque como ya les dije, eso va a disminuir el diámetro y el costo de nuestra instalación. ¿Está claro? Entonces, a la hora de concebir la aducción, nunca se recomienda la utilización de canales abiertos. ¿Por qué? Porque si nosotros conducimos el agua a cielo abierto, pues entonces puede contaminarse esa agua y bueno, pues perderíamos toda la inversión si es que hicimos una planta potabilizadora a momento de la captación del agua para su distribución. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son los materiales que más se utilizan en la aducción? Los materiales a utilizar en la aducción van a depender, en primer lugar, de las características topográficas donde se va a colocar la aducción. ¿Está claro? O sea, si las características topográficas me dicen, por ejemplo, que tengo que atravesar un lecho de un río y ese lecho de río lo voy a atravesar con un puente canal, yo no puedo utilizar en ese cruce ni PVC ni politubo. ¿Por qué? Porque el PVC y el politubo son materiales muy frágiles. Cualquier persona viene con un machete y las corta. ¿Está claro? Y aunque ustedes no lo quieran creer, hay gente que tiene pero semejante maldad que las corta por cortarlas. Entonces, esos materiales, si voy a atravesar ese lecho de manera aérea, no pueden estar expuestos porque además el PVC con las temperaturas se cristaliza. Entonces, no conviene colocarlos expuestos. Ahí habría que cambiar el tipo de material. Generalmente se coloca, por ponerle un ejemplo, las tuberías de acero o las tuberías de fierro fundido. No se oxidan, pero sí son de acero. No se oxidan si son de acero. Se oxidan, claro, pero no tienes otra. ¿Qué otro material vas a usar? El fierro fundido nada más. Puedes atravesar con fierro fundido. ¿Está bien? Bueno, la agresividad del suelo al material de la aducción. Señores, hay suelos con altos contenidos de sales, de sulfatos, que esos suelos, cuando tú metes la tubería, esas sales, esos sulfatos, lo empiezan a carcomer o a deteriorar. En esos casos, los materiales plásticos son los de mejor uso. ¿Por qué? Porque ni los altos contenidos de sales y sulfatos agreden las tuberías. Si vas a utilizar tuberías de acero, vas a tener u otro material, vas a tener que colocarle una cinta aislante para que no te entre en contacto directo con el terreno y lo pueda carcomer o destruir tu tubería. Por otro lado, es importante las velocidades de circulación del flujo por esta instalación. O sea, vamos a ver un poquito más adelante una tabla donde, dependiendo del material que usted coloque, pues lógicamente ahí usted va a tener la velocidad que puede soportar. Entonces usted nunca va a colocar una tubería cuya velocidad pueda exceder la capacidad, la velocidad máxima que soporte esa tubería, porque si no la va a erosionar y también la vamos a perder. Por otro lado, las presiones máximas y mínimas de trabajo. Esto es importante porque ya les dije, tenemos que conocer, saber cuál es la presión máxima que soporta mi tubería. Y yo en ningún caso voy a poder colocar
un material de una tubería a una presión que exceda el 80% de la capacidad que puede soportar. Si mi tubería soporta 100 metros como presión máxima, nunca la voy a poner a trabajar a una presión mayor a los 80 metros. ¿Está bien? Eso es importante. El resultado del análisis económico que se realice. Bueno, esto es importante, porque no es lo mismo, por ejemplo, el costo de las tuberías de PVC, que el costo de las tuberías de hormigón, que el costo de las tuberías de acero, que el costo de las tuberías de fierro fundido. Entonces hay que hacer un análisis técnico económico de qué es lo que más me conviene. ¿Está claro? Para, lógicamente, poder implementar el servicio, que es lo que nos interesa. Y por otro, los costos de mantenimiento. Por ejemplo, el PVC no requiere mantenimiento. El politubo no requiere mantenimiento. Pero las tuberías de acero sí requieren mantenimiento. Las tuberías de hormigón sí requieren mantenimiento. El resto de las tuberías requieren mantenimiento. Entonces, bueno, ¿qué me conviene más? Colocar tuberías de PVC que no te voy a tener un costo elevado de mantenimiento para que la empresa pueda tranquilamente prestar el servicio sin elevar sus costos de consumo del agua que va a entregar a los usuarios. ¿Está bien? Las velocidades de diseño recomendadas para las aducciones. Bueno, en el caso de los canales, al seleccionar la velocidad de circulación en los canales, se debe considerar dos cosas. Primero, que la velocidad que voy a poner a trabajar ese canal nunca supere la velocidad permitida por el material de recubrimiento del canal. Y segundo, debo tomar en cuenta que la velocidad de circulación nunca sea menor a la velocidad mínima, que es 0,6 metros por segundo, para que no se produzca decantación o sedimentación dentro del canal. ¿Está claro? Entonces, en relación con las velocidades máximas, por ejemplo, si voy a revestir, aquí hay algo que es importante. En los conductos de aducción no se puede usar ni canales excavados en terreno, porque el agua en contacto con el terreno se contamina, ni canales revestidos con roca, con enrocamiento, porque al igual también el agua llega a entrar en contacto con el terreno y se contamina. Siempre los canales que nosotros vamos a construir para la aducción del agua tienen que ser canales revestidos con hormigón fundamentalmente u otro tipo de material. Entonces, si tenemos revestimiento de hormigón, yo no soy especialista en los hormigones, porque yo no soy civil, pero supongo que el hormigón H10, H15 y H20 debe tener que ver con la resistencia del hormigón, ¿no ves? Entonces, fíjense ustedes que mientras mayor resistencia tiene un hormigón, mayor velocidad puede soportar. Entonces, dependiendo de la velocidad de circulación de nuestro canal, así será la calidad del hormigón que nosotros vamos con lo que la vamos a construir. Revestimiento de mezclas con piedra, o sea, ya hormigón mezclado con piedra, eso se admite. ¿Está claro? Lo que le llaman viene a ser como una especie de un hormigón ciclopio, que le llaman, ¿no ves? Entonces, eso se admite. Entonces, bueno, fíjense ustedes, dependiendo igual de la resistencia, las velocidades que pueden soportar. Gaviones, piedras grandes, capas de piedra, no se usan, porque el agua entra en contacto con el terreno y se va a contaminar. Suelo apisonado con piedra, capa doble piedra, tampoco. O sea, nosotros nos quedamos desde aquí hacia arriba. Nosotros en las aducciones no podemos correr ningún riesgo
de que el agua entre en contacto con el terreno porque la va a contaminar. Y entonces no tiene sentido porque el agua que nosotros tenemos que entregar es un agua que debe ser potable. ¿Está bien? Ahora, la velocidad mínima que yo debo garantizar en mi canal siempre tiene que ser mayor o igual a 0,6 metros por segundo, porque esa es la velocidad de autolimpieza o de arrastre. ¿Está claro? Siempre que yo tenga esa velocidad, pues lógicamente que los sedimentos van a seguir su curso y no van a decantar o se van a depositar en el fondo de mi canal. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Ingeniero, si nosotros no podemos, digamos, la velocidad máxima, ¿se coloca disipadores de energía? Ya eso encarecería tremendamente, ¿no? Pero bueno, en caso de que tú tengas no tengas otra alternativa que eso, podrías hacer conducciones, pero la disipación de la energía tiene que ser en conducciones libres. ¿Entiendes? A presión no se puede. Entonces lo otro que puedes hacer es bajar con tuberías. Ir bajando con tuberías, que es lo que hay en La Paz. Del Alto a La Paz, yo lo he visto porque yo una vez estuve trabajando en Subyunga y cuando pasábamos por ahí por la carretera esa a los Yungas, se ven ahí las cámaras rompepresión que me apeé a verlas porque yo no las había visto. Ahí en La Paz hay y las tuberías, entonces bajaba con tuberías. Entonces eso es lo que sí puedes hacer, utilizar tubería en vez de canal. ¿Está bien? Bueno, los canales. Existen tres tipos o tres métodos para calcular canales que ustedes ya lo conocen. Ustedes se los deben haber enseñado en las hidráulicas. Porque si algo he visto que dan hidráulica, le enseñan canales, dan hidráulica después ya de mención y le vuelven a enseñar canales. Entonces supongo que eso sí se lo deben haber dado. Hay tres métodos que se utilizan. Un primer método, que es el método de la velocidad máxima permisible, donde ese método única y exclusivamente se debe aplicar a canales excavados en terreno natural. Donde usted, para el tipo de terreno donde va a excavar su canal, busca cuál es la velocidad máxima permisible y el diseño consiste en buscar aquella sección que me garantice que la velocidad de circulación del flujo sea menor que la permisible por el tipo de terreno donde voy a excavar mi canal. Un segundo método, que es el método de la fuerza constante, que se utiliza para aquellos canales que voy a recubrir con gaviones o voy a recubrir con enrocamiento. ¿Está claro? Ese es otro método que se aplica al diseño de canales específicamente para aquellos canales que voy a cubrir con enrocamiento. ¿En qué consiste este método? En buscar un tamaño de piedra cuyo esfuerzo constante no la arrastra. El agua con su esfuerzo constante no la arrastra. Y un tercer método, que es el método de máximo radio hidráulico, en otras palabras, la mínima sección de canal, en que se utiliza para el diseño de aquellos canales que van a ser revestidos con hormigón u otro tipo de material. Entonces, ¿cuál de ellos utilizaríamos nosotros? El tercero, el de método de máximo radio hidráulico, porque nuestros canales son revestidos de hormigón. O sea que les puedo poner a calcular una aducción tranquilamente con canales, ¿no? Porque ustedes están ahí ya bien, ¿no? Bueno, seguimos. Por eso les digo que no entramos en esta materia en cálculo, porque todas esas cosas ya ustedes deben saberlas de las hidráulicas. Bueno,
Las tuberías. También vimos que nuestras aducciones no solo pueden ser por canales, sino que también puede ser a través de tuberías. En las aducciones de tuberías, cuando esta tubería forma parte de la impulsión de una bomba, se recomienda que la velocidad de flujo en esa tubería de impulsión de la bomba no sea nunca mayor a los 2 metros por segundo. O sea, que nosotros buscaremos un diámetro de la tubería cuya velocidad para el caudal de paso me garantice que mi velocidad sea menor o igual a 2 metros por segundo. En aducciones por gravedad con alturas de cargas elevadas se deben utilizar los valores de velocidades máximas que se presentan en la siguiente tabla. Es el caso de cuando tenemos una montaña, pasamos por la ladera y cuando vamos a descender de la montaña, tranquilamente los valles cruceños, que se capta el agua en la parte superior del valle y se baja hacia la llanura donde están las comunidades. Entonces en esos casos, que era lo que él le preguntaba, podemos usar, lo que se debe usar ahí son las tuberías, siempre y cuando cumplamos con este requisito de velocidad permitida por el tipo de tubería según su material. Por ejemplo, túneles revestidos de hormigón simple. La máxima velocidad que debe soportar un túnel revestido de hormigón simple es 3 metros por segundo. Tubería de hormigón centrifugado. La máxima velocidad 3,5. Tuberías de asbesto, cemento, PVC, hierro fundido, acero galvanizado y tubería de acero pueden soportar velocidades máximas hasta 5 metros por segundo. Y es muy fácil. Para cumplir ese requisito, en esos casos, creo que moví, ¿no? Caudal es igual al área por la velocidad. Aquí voy a colocar la velocidad máxima que tiene mi tubería y entonces me va a quedar que el área es pi de 2 sobre 4 por esa velocidad. Si despejo de aquí el diámetro, voy a saber cuál es el diámetro que tengo que colocar para que este caudal no tenga una velocidad mayor que la que me recomiendan como máxima según el tipo de material que tiene la tubería. ¿Está bien? O sea, la hidráulica es saber utilizar las herramientas, nada más. Ustedes en la mecánica de los fluidos, en las hidráulicas 1 o 2, le deben haber enseñado las herramientas de las hidráulicas. Y ya después es utilizar las herramientas según la condición, el caso específico o lo que usted quiera calcular. Aquí fíjense que hemos utilizado continuidad para flujo a presión, tranquilamente. Bueno, al igual que en los canales, la velocidad mínima recomendada del flujo dentro de las tuberías nunca debe ser menor a 0,6 metros por segundo. ¿Por qué, señores? Porque cuando la velocidad es menor a 0,6 metros por segundo, se sedimentan las partículas que van en suspensión en el agua. No se olviden que el agua, aunque sea potable, tiene una concentración de sólidos totales de hasta 1000 miligramos por litro que admite la norma. Entonces, si usted circula a velocidades menores a 0,6, esos sólidos totales que están en suspensión van a sedimentar en el fondo, obstruyendo la tubería de conducción. ¿Está bien? Ahora, para mitigar el golpe de ariete, se recomienda que las velocidades máximas en las tuberías de impulsión nunca sea superior a 1,20
entre 1,20 a 1,20 y 1,5 metros por segundo. A ver, estos serían tuberías de impulsión de bombas. Supongamos que aquí, en este ejemplo, mi fuente es un pozo perforado. Y aquí voy a colocar un equipo de bombeo. La impulsión de esa bomba, yo no puedo tener velocidades mayores a 2 metros por segundo. Pero preferiblemente, me dicen los especialistas, que para mitigar el golpe de ariete, ¿qué quiere decir eso? Para que cuando se produzca el ariete no sea tan fuerte y tan dañino, entonces yo utilice velocidades en la impulsión entre 1,20 a 1,5 metros por segundo. ¿Está bien? Eso es lo que les estoy queriendo transmitir en este párrafo. Pérdidas de carga. Bueno, en el caso de canales, el cálculo de las pérdidas de carga en los canales o tuberías con flujo libre, puede ser una tubería que trabaje con un tirante menor que el diámetro o un canal, se recomienda utilizar para el cálculo de las pérdidas de carga la forma de Basing o la fórmula de Manning-Stricker. Esa fórmula ustedes la van a encontrar en el Streeter, en el libro de mecánica de los fluidos. Creo que ustedes tienen una versión de los peruchos, pero el original es el Streeter, que es el libro original de mecánica de los fluidos. O lo pueden encontrar también en el Venti Show, ese es el autor, que es el libro de hidráulica de canales abiertos. ¿Está bien? Ahí pueden encontrar esta formulita si no se las dieron. No tengo conocimiento de eso. Bueno, para calcular las tuberías, las pérdidas en tuberías, me recomiendan la fórmula de Manning. Manning no solo tiene fórmulas para el cálculo de canales abiertos, sino también tiene fórmulas para calcular pérdidas en tuberías. La fórmula de Prandt-Colebrook, la de Weber-Darcy y la fórmula de Hazen-Williams. ¿Está bien? La fórmula de Manning me dice que es exacta para tuberías de 1 metro de diámetro, o sea, 1000 milímetros. Si usted tiene una tubería de 1000 milímetros de 1 metro, utilice la fórmula de Manning porque es exacta. No le va a pelar, como dicen ustedes acá. ¿Está bien? Ahora, también dice que es muy fiable para diámetros entre 0,4 metros y 1,30 metros. ¿Está bien? Ahora, la fórmula de Prandt-Colebrook y Hazen-Williams son adecuadas para todos los movimientos turbulentos. Flujo de tubería a presión es un flujo turbulento. Recuérdense que la fórmula de Hazen-Williams es válida única y exclusivamente para flujo turbulento y diámetro mayor o igual a las 2 pulgadas. Si mi diámetro es menor a 2 pulgadas, no puedo usar la fórmula de Hazen-Williams. ¿Está claro? Ahí se utiliza más la fórmula de Flaman. ¿Está bien? Que es similar, pero bueno, con otros coeficientes. El problema de la fórmula de Darcy, como bien dice la fórmula de Darcy, no se utiliza mucho por los errores que te puede llevar a cometer, porque recuérdense ustedes que Darcy tiene un coeficiente F de fricción, y ese coeficiente F de fricción está en función del número de Reynolds y de la relación entre la rugosidad relativa y el diámetro. Y ahí es donde entra el error que tú puedes cometer. El Reynolds tú lo puedes calcular, pero esta relación de E sobre D o epsilon sobre D, esta rugosidad relativa, ahí es donde puedes cometer el error, porque es la rugosidad relativa que tiene la tubería en su interior. ¿Entiendes? Y entonces eso conlleva muchas veces a errores que son notables en un cálculo.
que por ejemplo en el caso de colocar un equipo de bombeo, un error de ese tipo puede traer como consecuencia una inversión de una bomba que no funciona. Entonces por eso es que los investigadores crearon la fórmula de Hazen-Wigand, que está en función de la C, donde C es el coeficiente de fricción de la tubería. Y bueno, dependiendo del material, por ejemplo, tuberías de PVC, politubo C150 y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, eso es. Generalmente se utiliza la fórmula, lo que más se utiliza es la fórmula de Hazen-Wigand, siempre y cuando mi diámetro no sea menor a 2 pulgadas. Pero en el caso nuestro, que estamos hablando de redes de distribución de agua para grandes poblaciones, nuestro diámetro generalmente siempre es mayor a 2 pulgadas. Peor en una aducción o conductor. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? Si es menor a 2, ¿qué fórmula se utiliza, ingeniero? La parte de Hazen. La fórmula de ¿qué? De Flaman. Algo lo escuché por ahí, Manning me pareció, ¿no? Sí, dijeron Manning. Sí, ¿no? Por eso dije, ¿de qué? No, la fórmula de Flaman, así se escribe, ¿eh? Esa es la fórmula que se utiliza en las instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificios. Sí, Flaman. Es parecida a la fórmula de Manning, solo que su coeficiente es mucho más pequeñito. Entonces, esa es la fórmula que generalmente se utiliza cuando uno calcula las instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificios o en casas, porque en los domicilios, si ustedes se fijan, los diámetros son 3/4, 1 pulgada, media, ¿ven? Eso. ¿Alguna otra duda? No hay duda. Les deseo una feliz tarde.